24, el Diario de la República, las emisoras, RCN Mundo, la FM, para este programa La Noche, y tiene que ver con la lealtad del votante, lo que sucederá con los votos de los candidatos, uno, que no pasaron a la segunda vuelta electoral, que son sufragios que van también a ir definiendo cuál de los dos candidatos va a ser el ganador en la segunda vuelta presidencial, pero también mide la lealtad del votante, ese grupo importante de votantes a favor de Gustavo Petro y ese grupo importante de votantes a favor de Rodolfo Hernández. ¿Qué tanto se están moviendo desde ese día de las elecciones del 29 de mayo a la intención de voto? Entonces vamos a mirarlo, es bien interesante analizar eso. En la cuenta regresiva para la segunda vuelta presidencial en Colombia, el foco está puesto especialmente sobre los candidatos que no lograron pasar a esa jornada definitiva del 19 de junio, así como en las alianzas políticas de líderes de sus respectivas campañas. La razón es sencilla pero crucial. ¿Sus votantes hacia quién se inclinarán? ¿Por Gustavo Petro o por Rodolfo Hernández? Por Rodolfo Hernández. Ellos dos disputarán la silla presidencial dentro de 17 días y las apuestas están sobre la mesa. Del lado del candidato independiente Rodolfo Hernández, la más reciente noticia llegó por cuenta de una reunión que sostuvo con el ex candidato Sergio Fajardo de la coalición Centro Esperanza, quien en la primera vuelta del 29 de mayo quedó en cuarto lugar con 888.585 votos, el 4,2% de los sufragios. Estamos conversando, discutiendo temas, revisando las coincidencias, mirando dónde creemos que hay que hacer ajustes, y que este proceso nos lleve a tener un programa de gobierno que después se convierte en el plan de desarrollo para un gobierno en cabeza de Rodolfo Hernández. Hacia allá vamos. Hasta el momento, ese es el primer paso, lo estamos haciendo con toda la seriedad y con todo el rigor. No hay ningún acuerdo para que quedemos en este momento claros con respecto a eso. Estamos hablando con el grupo del doctor Fajardo para ver lo que yo pienso, cómo se administra, cómo se gerencia un país y lo que ellos piensan, poderlos interrelacionar y sacar lo mejor de esos dos pensamientos para ayudarle realmente a Colombia. Ahí vamos, como dijo él, sin afanes, sin prisa, pero sin pausa. En el encuentro, un asunto fue clave. El tema de mujeres. Sin las mujeres, sin un proyecto de mujeres, no hay ninguna posibilidad de que podamos avanzar en Colombia y por supuesto nosotros en términos políticos. Con Rodolfo lo hemos discutido. Él tiene la apertura mental y entender, hay ciertas cosas que yo no he mirado y no había pensado y sobre eso estamos discutiendo y conversando. En la otra orilla, la del candidato de izquierda, Gustavo Petro, también hay movimientos. El martes pasado sumó oficialmente varias figuras a su campaña, entre las que se destaca el exministro Luis Gilberto Murillo, quien fuera fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo el traidor en la reciente contienda de la primera vuelta. Y ahora nos volvemos a encontrar. Usted ya tiene una experiencia ambiental construida en ese camino, que a mí también me interesa supremamente. Nos toca ver cómo enfrentamos el fracking. Nos toca ver cómo se suspende, porque el primer día se suspende el fracking. Ahí está Gustavo Racho Piedro y Rancia Nárquez. Para construir desde la diferencia un nuevo país, el país que está esperando la sociedad colombiana. Ese país que ha dado un mandato concreto en las elecciones pasadas. Yo miro el mapa, ese mapa de la paz. Y el acuerdo de paz. Vean, lo estaban apuntando con un láser a Luis Gilberto ese. Luis, traidor, Mordillo, Mugriño. Mientras continúan las reuniones y nuevas posibles alianzas, Colombia sigue conociendo los resultados del tracking presidencial, una importante medición de la prestigiosa empresa consultora GAT3. Entre los datos recogidos están los que revelan qué tanta intención de voto mantienen los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta de los votantes de la primera vuelta y hacia cuál de ellos irían los votos de los restantes aspirantes que compitieron en primera vuelta. Le va a ganar sobrado a Rodolfo Hernández en la segunda. Rodolfo Hernández gana, eso gana. Presidencial revelados este 2 de junio de la muestra realizada el 1 de junio. En el caso de Gustavo Petro, este candidato mantiene el 97% a su favor, mientras un 2% votaría por Rodolfo Hernández, el 0,7% votaría en blanco y el 0,3% no votará.
Rodolfo Hernández también logra mantener mayoritariamente su caudal electoral de primera vuelta, un 94%, mientras que el 4% votaría en segunda vuelta por Gustavo Petro, en blanco un 1% y no votará un 1%. Ahora veamos qué pasaría con los votantes de Sergio Fajardo, quien, recordemos, alcanzó el 29 de mayo 888.585 votos. El 28% votaría en segunda vuelta por Gustavo Petro, mientras que una mayor parte de sus votantes, el 62%, afirma que lo haría por Rodolfo Hernández y el 10% en blanco. En el caso de Federico Gutiérrez, quien el 29 de mayo ocupó un tercer lugar con 5.058.010 votos, el 7% votaría en segunda vuelta por Gustavo Petro, el 83% por Rodolfo Hernández, en blanco el 7% y no votará el 3%. Vamos a pedirle a producción que nos vuelva a congelar ese último gráfico. Es que mire lo interesante, Jefferson. El votante Gustavo Petro tiene un 97% de lealtad, es muy alta, ese 40,3% de personas que votaron por él en la primera vuelta presidencial de cara a la segunda, se mantienen con él, con Gustavo Petro. Rodolfo Hernández tiene el 94% de fidelidad. Bueno, estamos viendo en pantalla. Ahí está, 94%, se iría a Gustavo Petro, 4%. Esto es muy importante, Claudia, sí, porque la estrategia de Gustavo Petro en los últimos días ha sido esa, quitarle votantes a Rodolfo Hernández. Y la encuesta dice que Rodolfo Hernández los mantiene, casi que en su totalidad. Hasta el momento, vamos en el segundo día, ojo, es que vamos en el segundo día. Y 3 semanas son una eternidad. Exacto, de tracking, exacto. Fico Gutiérrez, el 83% del votante de Fico Gutiérrez se fue a Rodolfo Hernández, el 7% a Gustavo Petro. Y de Sergio Fajardo, atención, que también es muy diciente, el 62% de Sergio Fajardo se van a Rodolfo Hernández y el 28% a Gustavo Petro. Entonces vamos a ver esas lealtades. La lealtad de Petro muy fuerte, 97%. La lealtad de Rodolfo Hernández, 94%, muy fuerte también hasta ahora. Un poco más abajo que la de Gustavo Petro. Eso es bien, bien interesante. Vamos a leer ahora, Claudia. Vamos a leer, como usted dice, regiones. Sí. Pero permítanme un segundo que vamos a saludar a Carlos Amaya, congresista de Colombia, es gobernador del departamento de Boyacá, ex candidato como precandidato en una de las consultas a la presidencia de Colombia, en la consulta Centro Esperanza. Un gran lector del departamento de Boyacá, ¿no? Impresionante, en Boyacá le marcó mucho en la reunión, estuve en la reunión con el ex candidato presidencial Sergio Fajardo, con el aspirante a la presidencia de Colombia Rodolfo Hernández, así como estábamos conversando con Luis Ernesto Gómez sobre esas adhesiones muy importantes para Gustavo Petro de hoy. Queremos que Carlos Amaya nos cuente la de Rodolfo Hernández. Bienvenidos, gobernador. Bueno, muy buenas noches, Claudia, muchas gracias por la invitación, a todo el equipo de trabajo y a todos los televidentes de NTN 24, buenas noches, disculpen la tardanza. Muy bien, ¿en qué consiste esa adhesión suya a Rodolfo Hernández y por qué, a pesar de que no toma la decisión, Sergio Fajardo estuvo ahí, habló ahí, al lado estaba el candidato Rodolfo Hernández y se dejó tomar la foto? Bueno, hay que, digamos, poner el contexto en que en las dos opciones de cambio que Colombia decidió el pasado 29, la coalición Centro Esperanza tomó la decisión de dar libertad a todos sus integrantes para tomar una posición de manera individual, cada movimiento. Nos agrupamos 4 integrantes de la coalición, que seríamos la mayoría de los que participamos desde el inicio, el Sergio Fajardo, que fue el candidato ganador de la consulta, Jorge Enrique Robledo, Juan Fernando Cristo y yo, sobre la base de que nuestra propuesta de cambio, que no había pasado a la segunda vuelta, debía buscar una afinidad con una de las dos propuestas.
y estamos haciendo el esfuerzo de buscar un acuerdo programático con la propuesta de Rodolfo. Lo que queremos hacer básicamente es los puntos que le preocupan a la mayoría de colombianos, como el tema de lo que se ha dicho de mujeres, sobre el tema de la conmoción interior, de algún comentario sobre el Congreso, del tema de paz, del proceso con el ELN, cada uno de esos poderlos ajustar y aclarar para nosotros, que en la reunión de hoy creo que vamos por buen camino. Y lo otro es poder enriquecer ese programa de gobierno con las propuestas pues más relevantes de la coalición, y que esas propuestas pues puedan de alguna manera nutrir ese programa para que pueda ser el programa que, si ganan las elecciones, pues pueda ser la base del plan de desarrollo del próximo cuatrenio, y que nosotros como equipos con una experiencia de exgobernadores, de la trayectoria que cada uno tiene, pues estaría también dispuesto a ayudar para que ese gobierno pues pueda ser exitoso. Vamos bien, no hay una adhesión todavía formal, esperamos que, pues yo por lo menos personalmente espero que se dé. La próxima semana pues vamos a hacer una nueva reunión y vamos a trabajar todo este fin de semana entre nosotros y con el equipo del ingeniero Rodolfo para ir puliendo ese documento. Creemos que no se trata solo de salir y decir adhiero porque va bien o porque me cae bien, sino que debe haber sobre esa base un proyecto, un programa y unas claridades para Colombia. Bien, entonces hoy la noticia pues obviamente de esas adhesiones ha sido la de Alejandro Gaviria en la campaña de Gustavo Petro, y de este lado pues la expectativa estaba muy concentrada en Sergio Fajardo, pero finalmente pues la noticia fue la suya. Pero yo les quiero preguntar, ustedes que son políticos, y no sé si nos podamos, o les invito a que se alejen un poquito del ego de políticos, ¿ustedes sí creen que el elector de ustedes o las personas que lo siguen a ustedes les hacen caso? Es decir, vemos a un buen economista respetado, Alejandro Gaviria, con Petro, y vemos a otro economista también respetado, que es Robledo, Enrique Robledo, pero ¿por qué la gente va a salir corriendo a votar por los candidatos? ¿Ustedes sí sienten que mueven electores? Y esa pregunta es para los dos. Comienzo con Luis Ernesto Gómez. Claudia, pues yo saludo muy especialmente a Carlos. Carlos es un gran amigo y yo creo que refleja un poco el hecho de que nosotros hemos luchado en causas juntos en distintos momentos de la vida. Hacemos parte, digamos, de una afinidad, de una cercanía, una militancia, una pertenencia al Partido Alianza Verde, pero como lo demuestra justamente una elección como la que acaba de quedar sorteada, los bogotanos, los colombianos le dijeron claramente no a la continuidad, no al uribismo, que quedaron absolutamente derrotados, lo mismo los partidos políticos tradicionales, y pasaron dos opciones de cambio, como lo decía Carlos. Este señor sigue pensando en eso. No. Votantes como yo, votantes como Carlos, toman una decisión, es en segunda vuelta frente a las dos alternativas. Yo tengo absoluta claridad que hay muchas más coincidencias entre el programa, digamos, que se presentó en la candidatura de la Centro Esperanza y las distintas candidaturas, seguramente, y particularmente la de Sergio Fajardo. Hay muchas más coincidencias con la propuesta que hoy representa Gustavo Petro, Francia Márquez. Me parece. Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a unas incoherencias de marca mayor. Sí, les hablo de las incoherencias de la candidata a la vicepresidencia de la extrema izquierda en Colombia, Francia Márquez. Resulta que la candidata que tanto denigra del Estado colombiano parece haber sido beneficiaria del programa Ingreso Solidario del Departamento de Prosperidad Social, que fue creado para transferir recursos a los hogares más vulnerables del país que no tenían acceso a otros programas estatales y que fue creado durante el año de la pandemia, el 2020. Francia habría recibido 25 pagos, como les mostramos en pantalla, y que según la información que obtuvo El Control, daría cuenta que la candidata habría estado inscrita al Sisbén 3. Si el hogar de Francia Márquez era un hogar vulnerable durante el año de la pandemia, pues tenía todo el derecho a acceder a los recursos del Estado. Pero ¿aún sigue siendo un hogar vulnerable? ¿Cuándo se retiró del Sisbén 3? Está confirmado que Francia Márquez recibió a través de su cuenta bancaria en el Banco Agrario 25 giros del programa Ingreso Solidario. Mejor dicho, candidata Francia, primero, ¿usted sí es beneficiaria? Segundo, si sus condiciones la hacen beneficiaria, ¿cómo es posible que no sea capaz de reconocer y agradecer
una medida que ayudó a más de 4 millones de familias pobres durante la pandemia. Tercero, ¿cómo se pagó entonces los gastos de campaña? Si usted está o estuvo en el CISBEN, entonces, ¿quién la financia? Si le cae tan gordo este programa, a pesar de que se benefició de él, ¿por qué no puede dar ideas más bien de cómo mejorarlo? ¿Por qué no aceptar que hay programas que funcionan en lugar de negarlo? Es que hace poco Francia Márquez decía que... Y entonces, a veces nos toca levantarnos tarde para ahorrarnos el desayuno. Ahora bien, ¿es Francia una mujer vulnerable en este momento? ¿Tiene las características para permanecer o acceder a estos programas estatales? Pues no. Una prueba de ello es que es la fórmula de la vicepresidencia de Gustavo Petro, el candidato que lidera las encuestas. Pero además la campaña de Francia Márquez para la consulta del 13 de marzo recibió ingresos por más de 2.800 millones de pesos. Y dentro de las donaciones que se reciben y el trabajo que hace un candidato, pues se pueden hacer destinaciones desde la campaña como gastos de representación, pues para que el candidato y su familia se sostengan. Mejor dicho, para que hablemos en palabras claras y como diría Francia Márquez, ella ya no es una Nadia. En cambio, sí hay un montón de colombianos que necesitan esos subsidios. Pero lo más incoherente de todo es que resultó que Francia Márquez está afiliada a uno de los fondos privados, Porvenir, que tanto critica su candidato presidencial Gustavo Petro y la propia Francia. Este certificado que ustedes ven en pantalla valida la información de la afiliación de Francia a Porvenir. Recordemos lo que dijo Francia Márquez en el debate de Revista Semana y el periódico El Tiempo sobre los fondos privados de pensión. Colpensiones hoy tiene como pensionados 1.5 millones de personas, ¿sí? Pero solo tiene afiliado a 2 afiliados como cotizantes activos a 2.5 millones, mientras que los fondos privados hoy tienen 247.000 personas pensionadas, pero tienen cotizantes activos 6.5 billones. ¿Dónde está la corrupción? ¿Cuál es el sistema que garantiza a más colombianos y colombianas que realmente se pensionen? Bueno, aparte de que no tiene ni idea de la diferencia entre millones y billones, si Francia cree que en los fondos privados de pensión hay corrupción, ¿qué hace cotizando en uno de ellos? La incoherencia del discurso de la extrema izquierda pretende hacernos creer que todo lo que funciona en el Estado está mal, pero a la hora del té terminan siendo beneficiarios de los programas del Estado, pero cuando tienen un micrófono en la mano, denigran de todo. Esto es lo que necesita Colombia, una propuesta que pretende destruir todo lo que ya existe y que se queda corta al anunciar cuáles son sus propuestas reales. ¿No es más fácil construir sobre lo construido? Candidata Francia, su historia de vida, sus luchas sociales y ambientales son muy importantes. Inspiran a millones de personas que ven en usted a un referente muy importante. Además, usted podría convertirse en la próxima mujer vicepresidente del país. ¿No le parece que para lograr el cambio que usted tanto pregona, lo mínimo es comenzar con ser coherente y consecuente con lo que se dice y se hace? Es muy valioso el esfuerzo que están haciendo ellos de moderar el programa del candidato Rodolfo Hernández sobre algunas propuestas muy preocupantes como lo es el estado de conmoción interior, pero lo que hay que decirle a los colombianos, y en eso creo que coincidimos, y lo están diciendo, y eso es una muy buena noticia, lo están diciendo tanto el candidato Gustavo Petro como el mismo ingeniero Rodolfo Hernández, es: nosotros no podemos seguir en esta polarización, nosotros no podemos seguir en esta pelea simplemente por pensar distinto. Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le damos el control a una estrategia en medio del desespero, muy, pero muy poco efectiva. Sí, les hablo del desespero de Gustavo Petro y su pacto que está histérico por cuenta de los resultados de la pasada jornada electoral, en la que se esfumaron los anhelos de esa colectividad de ganar en primera vuelta. O como decía el suspendido alcalde de Medellín, Daniel Quintero, el cambio en primera.
No habían pasado muchas horas después de los comicios del 29 de mayo y llegó un segundo totazo. La encuesta del Centro Nacional de Consultoría para CMI. En apenas 24 horas, en este estudio de intención de voto para la segunda vuelta, Petro bajó del 40.32% obtenido en las urnas al 39%. Y Rodolfo Hernández subió del 28.15% obtenido en las urnas al 41%. Petro está desaforado con decirles que hasta está imitando al ingeniero Rodolfo Hernández, que el domingo, cuando ganó su tiquete para pasar a la segunda vuelta, se dirigió al país desde la cocina de su casa. Entonces Petro, para no quedarse atrás, en su cuenta de TikTok publicó una entrevista que dio para Noticias Caracol. ¿Adivinen desde dónde? Sí, desde la cocina de su casa. El petrismo está desesperado buscando 2,5 millones de votos que según ellos son solamente los que necesitan para poder ganar la presidencia de la República en la segunda vuelta. Entonces, al mejor estilo petrista, desplegaron una nueva campaña, una estrategia llena de mentiras y de falsas noticias. Resulta que en una entrevista del ingeniero Rodolfo Hernández antes de la primera vuelta, estaba hablando de cómo sería el papel de su esposa como primera dama. Y él dijo que prefería que ella no se metiera en el gobierno y que se quedara en la casa. Descontextualizaron la entrevista y dijeron que era que el ingeniero quería mandar a todas las colombianas a la casa. Lo pintaron como un machista. Entonces Petro trinó así. En un país dicen que las mujeres deben estar en la casa. Adivinen cuál. El Afganistán del Talibán. Queremos que las mujeres estudien lo que les dé la gana, que se vistan como quieran, que no sean golpeadas ni violadas, que ganen igual que los hombres, que tengan poder. Muchos le pidieron a Petro que no sacara de contexto al ingeniero Rodolfo Hernández. Entonces cambiaron rápidamente la estrategia y empezaron a usar otra frase del ingeniero que fue publicada en el periódico El País y que Petro volvió a publicar en su cuenta de Twitter. El ideal sería que las mujeres se dedicaran a la crianza de los hijos. Además de esto, Petro también está tratando de insinuar que la labor de ingeniería civil y de construcción de vivienda de interés social, que es a lo que se ha dedicado el ingeniero Rodolfo Hernández toda su vida, es una suerte de robo a los colombianos, que han comprado vivienda con un préstamo de los bancos que usualmente es de 15 años. Continuismo es vivir deliciosamente de los intereses que por 15 y 20 años pagan los deudores. Es la economía colombiana de siempre. Te propongo que les condones las deudas a tus deudores. Ay, Petro, como siempre, buscando que todos se lo regalen. Muy bien, surgen algunas preguntas. Ahora Petro lo que quiere es volver un delito la compra y venta de vivienda para pagar con un crédito. ¿Es que acaso él cree que el Estado debe dar vivienda gratis? ¿O será que Petro cree que la gente tiene la plata en efectivo, en fajos de billetes, así como él, Piedad Córdoba o Roy Barreras para comprar una casa? El desespero cunde en las tropas petristas, a tal punto que ayer se conoció una foto que causó mucha polémica en las redes sociales. Se trataba del senador Roy Barreras y el senador Armando Benedetti en alguno de los pasillos del Capitolio Nacional. Muchos se preguntaron que qué estarían hablando, porque el lenguaje corporal de los dos denotaba al menos un poco de tensión en la conversación que estaban sosteniendo. ¿Todo en orden, senador Roy? ¿Senador Benedetti? Además de decirle talibán, usurero y copietas, el petrismo también desplegó una campaña a través de sus bodegas virtuales para posesionar una narrativa de supuestos ciudadanos preocupados y arrepentidos y que después de las elecciones del domingo habrían pensado mejor su voto y que ahora, según lo que escribieron, lo iban a cambiar. Pero el asunto es que de pronto, por el afán de hacerlo todo más sencillo y eficiente, las bodegas terminaron replicando el mismo mensaje. Mejor dicho, hicieron copy-paste. Una cuenta de Twitter que se llama Petrismo Out of Context publicó alguno de estos mensajes. Los quiero mucho y muestra una foto de su voto por Francia Márquez y Gustavo Petro. Pero después: voté por Rodolfo, pero mi voto será por Petro en la segunda vuelta. Siento que tengo una segunda oportunidad para elegir bien y no quiero fallarle a Colombia. Como ese mensaje, fueron muchos los que los cibernautas detectaron de cuentas que parecían bots.
En el entretanto, el ingeniero Rodolfo Hernández dice que no se va a aliar con nadie, pero que bienvenidos los apoyos, diciendo que vamos a trabajar con los colombianos. Y a diferencia de esta política radical de no a los políticos del ingeniero, en el petrismo recibieron al santismo en plena. ¿Eso qué? Dijo Petro, ya entrados en gastos, un corrupto más, un corrupto menos, ¿cuál es el problema? Pues acá les vamos a presentar al santismo petrismo. Luis Gilberto Murillo, quien fuera hasta hace unas muy pocas horas la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo y también exministro del Medio Ambiente de Juan Manuel Santos, anunció su apoyo a Gustavo Petro. Ni Roy Barreras se había atrevido a tanto. Defendemos la obra de gobierno de Uribe porque sabemos que hay que consolidar la política de seguridad democrática. Guillermo Rivera, paren bolas que este es complicado. Rivera fue un alto directivo en la campaña de Sergio Fajardo. Fue ministro del Interior de Juan Manuel Santos y el veedor distrital de Claudia López. Fue jefe de Luis Ernesto Gómez, cuando Luis Ernesto Gómez era viceministro del Interior y él era ministro del Interior. Y compartieron en la alcaldía de Claudia López, mientras Luis Ernesto Gómez era secretario de gobierno, Rivera era veedor distrital. Ahora todos se juntan en la campaña de Petro. No, mejor dicho, falta que llegue Flor Marilyn López. También llegó la exministra de Trabajo, Griselda Janet Restrepo, desde el Valle del Cauca y sin un solo voto. Pues porque todos estos exministros de Santos se caracterizan porque les encantan los puestos burocráticos, pero de votos ni pío. Mejor dicho, solo falta que llegue Alejandro Gaviria y otros 2 exministros para que el gabinete del 2017 de Juan Manuel Santos esté completo. Y todos estos políticos que saltan de puesto en puesto y viven del Estado son, señores y señoras, el cambio que Gustavo Petro quiere para Colombia. Y el ingeniero Rodolfo Hernández, ¿en qué anda? Cero alianzas, cero Uribe, cero Petro, cero todos. Pocos días le quedan a Gustavo Petro para reacomodar esa narrativa de odio y división que lleva imponiendo desde hace más de un año. Petro se diferencia del ingeniero Rodolfo Hernández en que fue guerrillero del M-19 y que lleva más de 30 años como servidor público elegido popularmente y viviendo de un sueldo que le paga el Estado. Mientras que el ingeniero Rodolfo Hernández ha trabajado toda su vida como constructor, generando empleo y pagando impuestos para que muchos políticos como Petro y todos los santistas que han llegado a su campaña tengan los privilegios que tanto disfrutan. Por eso es que las palabras del ingeniero indignan a los petristas, al propio Petro y a los santistas. Les entregarían a ustedes la chequera a Gustavo Petro, que nunca ha trabajado produciendo, a Armando Benedetti, a Roy Barreras, a Piedad Córdoba. Pues ingeniero Rodolfo, a los anteriores nombres ahora le puede sumar todos los santistas que son expertos en mermelada y derroche. Todo lo contrario al Estado austero y ahorrador que usted le está proponiendo a los colombianos que va a construir. Y Gustavo convocó y llamó al candidato Rodolfo Hernández. Una vez él presentó varias propuestas de su programa que se parecen muchas a las que ha defendido Gustavo Petro por años, a un gran acuerdo nacional, un acuerdo en el cual distintas fuerzas políticas, independientemente de quién gane, puedan convocar un espacio donde 2 sectores de la sociedad que reclaman cambio, que tienen visiones distintas, algunos que tienen temores, otros que tienen esperanzas e ilusiones, podamos construir un país mejor, entendiendo que hay una agenda del pasado. Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a un lobo con piel de oveja. Sí, les hablo del gran poder detrás del poder de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, su secretario de gobierno, Luis Ernesto Gómez. Un político que se vende como un progresista, pero que no es más que un politiquero como los politiqueros de toda la vida, como Juan Fernando Cristo, su ex jefe. Los pongo en contexto. Cristo era el ministro del Interior de Juan Manuel Santos y tenía 2 viceministros. Uno era Luis Ernesto Gómez y otro Guillermo Rivera, el actual disquevedor distrital. Mejor dicho, en lenguaje progre, todes amigues.
Muy bien, en medio de las discusiones del POT de Bogotá en el Consejo de la Ciudad, 4 de los concejales del Partido Verde, es decir, del partido de gobierno, se rebelaron y dijeron que no estaban de acuerdo con el POT. Eso, por supuesto, pone en peligro la aprobación del proyecto. Por esa razón, los otros concejales integrantes del Partido Verde decidieron imponer la ley de bancadas y obligar a los rebeldes a votar sí. Así como Anatolio en la Cámara de Representantes. Por favor, señor secretario, vamos a recoger votos. Gida, ¿cómo están votando? ¿Cómo voto? Anatolio Hernández. ¿Cómo voto? ¿Cómo voto? Anatolio, Anatolio es sí. Vote sí. Los concejales que le dicen no a Claudia, pero que los quieren obligar a decir sí, son Diego Cancino, Lucía Bastidas, Luis Carlos Leal y Martín Rivera. Ante la rebeldía, en el Consejo se dio una discusión entre los concejales y el secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez, que fue grabada y dada a conocer a la opinión pública con una gravísima revelación que hizo el valiente concejal Martín Rivera Alzate. Pero a mí me llama la atención dos cosas. La primera, el argumento que usted nos está dando es jurídico, claro, se puede. Es el mismo argumento que dio Julián Rodríguez esta mañana para justificar que nos aplicaron la ley de bancada. Es una coincidencia, no quiero decir que vayan a conversar, pero coincide. Y lo segundo, por supuesto que su labor, y lo dice en todos lados de la Secretaría de Gobierno, es tramitar los proyectos de acuerdo de la administración en el Consejo. La pregunta de fondo, secretario, la pregunta de fondo, es cómo tramita ese proyecto de acuerdo. Porque en campaña, no, pero espera, es que digamos, aquí está todo el conversar. En campaña conversamos. Te voy a mostrar todo lo que conversamos, la importancia. Te voy a mostrar cómo se tramita. ¿Por qué no me dejas terminar? No, quiero que me escuches con atención. Vamos a ver cómo se tramita. Tú estás viendo tu show, perfecto. Yo no le hice nada. Yo el show de sistema. Quien ha prendido aquí cámaras para mostrar que no estamos, eso no es un show, secretario. Para mí es fundamental. Usted me ofreció que qué puestos quería tener en la oficina de la alcaldesa. Sí, señor. Y aquí Jaime Flores también me ofreció. Entonces no es ningún show, a mí me duele, secretario. Uy, ¿cómo así? ¿No que en la alcaldía de Claudia López son transparentes, éticos, cero tolerantes con la politiquería y la corrupción? ¿No fue Claudia la que adelantó una consulta anticorrupción que nos costó a los colombianos más de 300.000 millones de pesos? Para terminar en esto, los 4 valientes concejales estuvieron aquí en Vicky en Semana y esto dijeron sobre el veto que les impusieron y la politiquería de Luis Ernesto Gómez. Diego Cancino. Nosotros no somos Anatolios y Vicky, tú me conoces de tiempo atrás. Yo me formé en la democracia deliberativa. En el argumento va, argumento viene. En que yo voto y tengo la capacidad de votar porque para eso somos concejales a la luz de unos argumentos y esos argumentos los quieren aniquilar y amilanar la libertad de expresión que se expresa en estos casos en el voto. Lucía Bastidas. Luis Ernesto Gómez es un mal secretario de gobierno. Luis Ernesto Gómez es un mal componedor de relaciones entre partidos, y hablo de relaciones políticas porque él es el jefe de las relaciones políticas. Cuando ustedes ven la declaración de Luis Ernesto, a cambio de querer coordinar al Partido Verde, de organizar, lo que hace es tomar partido y dice, estoy de acuerdo que les hayan puesto este veto, con maneras bonitas, él tiene un buen videógrafo y toda la cosa, fotógrafos, pero eso es lo que dice, tomó partido a favor de esos 7, que entre otras cosas le hacen caso. Luis Ernesto sí se mete en todas las cositas de los concejales de Bogotá. No eche cuentos, Luis Ernesto, que no sea mentiroso, diga la verdad y ponga la cara. Luis Carlos Leal. Y yo siento precisamente que este POT lo que no tiene, y lo que más me molesta a mí, es que no tiene los intereses de la ciudadanía. Es que es un POT que a nosotros nos han dicho que aplicarnos la ley de bancadas es porque somos unos politiqueros que logramos conseguir unos avales para llegar al partido y luego hacer lo que queramos y luego tener intereses individuales. Y yo pienso que aquí está un enfoque completamente errado. O sea, ¿quién es el politiquero? Nosotros que seguimos con los preceptos reales del Partido de Alianza Verde, que estamos defendiendo la estructura ecológica principal, que defendemos la democracia, que defendemos además los derechos de la ciudadanía a la ciudad, o aquella persona
que planteó un programa de gobierno, que hizo pactos y acuerdos con la ciudadanía y que hoy los está incumpliendo con este proyecto de plan de ordenamiento territorial. Y Martín Rivera Alzate. Es frustrante, Vicky, que por primera vez en la historia de la bancada del Verde en el Consejo de Bogotá se tome esta decisión. Pero ¿cuál fue el rollo de los puestos que supuestamente le ofreció Luis Ernesto Gómez a Martín Rivera? Ya varios cercanos abogados y abogadas me han escrito, me han dicho, Luis Ernesto públicamente ya dijo que lo va a demandar por calumnia, así que la sugerencia es que se abstenga de seguir haciendo declaraciones. O sea, vuelven y lo callan. Ya nos aplicaron ley de bancadas, Vicky. Ahora vuelven y lo callan amenazándolo con demanda. ¿Ah? Yo no tengo ningún problema, hay una tergiversación además frente a lo que se planteó en el video que usted presenta. Lo duro, Vicky, más allá de quién dijo quién, yo qué dije, usted dónde lo dijo, lo que más me duele, Vicky, lo que más me duele es que hicimos campaña diciendo que íbamos a gobernar de manera distinta. O sea, sin repartir puestos. Pero todo esto es raro en Luis Ernesto Gómez. Cosas como son, así se incomoden y se alboroten los progres. Cuando Luis Ernesto dejó de ser viceministro de Trabajo, coincidencialmente su hermana fue nombrada en ese ministerio. Y cuando salió de ser viceministro del Interior, su esposa coincidencialmente quedó con un nombramiento allá, que firmó el que era jefe de Luis Ernesto, es decir, Guillermo Rivera, actual veedor distrital. Es ilegal que coincidencialmente, por supuesto, la hermana y la esposa de Luis Ernesto hayan conseguido un puesto en donde él trabajaba antes. No. ¿Es correcto? ¿Le queda bien a un alto funcionario del nivel que era Luis Ernesto hacer eso? No. ¿Y qué dice la alcaldesa anticorrupción y progresista de todos estos hechos bochornosos alrededor de la aprobación del POT? ¿Le llamaron la atención a Luis Ernesto? ¿Le pidieron la renuncia? ¿La prensa progre se indignó? No. Esto mandó a decir la alcaldesa. Lo territorial es un orgullo afuera y tenemos que ser capaces de sacarlo aquí adelante, de ponernos de acuerdo. Esas peleas de perros y gatos no le sirven a nadie. Alcaldesa, ese gobierno suyo que no sale en las fotos está como tenebroso con tanta jugadita, contratos y favores a sus amigos. ¿A usted de verdad no le remuerde la conciencia que mientras posa para las fotos en su estrategia de vanidad, sus colaboradores se dedican a mostrar el verdadero talante de su gobierno? Porque digamos la verdad, alcaldesa, a usted lo que menos le importa es Bogotá. Usted en lo que está pensando es en su siguiente conquista. Aunque eso le cueste a los bogotanos años en desarrollo, empleo, transporte, movilidad y seguridad. La agenda, yo lo digo con mucho respeto, la agenda de continuismo, la agenda de los partidos tradicionales, la agenda también representada por el uribismo, que fue derrotada este pasado. No fue derrotada, señor. Seguimos vivos. Pues tienen dos alternativas. No fuimos derrotados, seguimos vivos. Que mi lugar en la historia, mi momento y la convicción de mis ideales me acerca mucho más a Gustavo Petro. Se acerca a ser corrupto, depravado y guerrillero. Y especialmente porque han cambiado, no entiendo muy bien. Lo mismo a Carlos Amaya, es congresista, es gobernador de Boyacá. ¿Ustedes creen que por decir voy con este candidato, entonces la gente sale corriendo a hacerles caso? Sus votantes o las personas que han sido afines a ustedes. Bueno, primero un saludo muy especial para mi amigo Luis Ernesto. Qué alegría poder compartir nuestro primer espacio en orillas distintas, y creo que esa es una buena noticia para la democracia. Eso siempre es buena noticia, tiene toda la razón. La argumentación y con la fraternidad que acostumbramos siempre cada propuesta de cambio. Yo diría, Claudia, esto, no solo no creo que eso pase, sino que no estoy de acuerdo con eso. Y la prueba de ello es que Luis Ernesto está allí y yo aquí, que hay varios amigos míos allí como Antonio Sanguino, senador, como Wilmer Leal, representante, como Jaime Raúl Salamanca. Es decir, hay varios amigos míos que están allí que cualquiera diría, en la antigua percepción o concepción de la política, de la jefatura política,
que Wilmer y Jaime me tendrían que hacer caso y tendrían que estar aquí conmigo porque yo soy el que mando, y yo no creo que eso sea así. Yo a todos mis amigos les dije, estén en el lugar que sean felices, que su conciencia les dicte, que su corazón les dicte. Carolina Spitia, la senadora de nuestro equipo, Wilmer Leal, Wilmer Castellanos y Neila Ruiz, representante de la Cámara, estaban con Rodolfo, incluso antes, desde primera vuelta, que algunos dijeron que yo los había mandado para allá, y eso no es correcto. Cada uno está en el lugar que quiere, y ellos ayudaron a que tuviera una muy buena votación Rodolfo en el departamento de Boyacá. Ahora yo creo que eso tiene que cambiar. Lo que nosotros estamos intentando hacer es un mensaje que la ciudadanía debe evaluar. Hoy hay mucha gente indecisa que no sabe qué está ocurriendo, y hay alguna gente preocupada como Luis Ernesto, que ya está, digamos, muy jugado allá, y que así aquí Rodolfo vaya a decir que ya no hace la conmoción interior y que hace un programa de gobierno que se ajusta con la coalición de la esperanza y que le da tranquilidad al país, pues ya está allí. Pero hay muchos ciudadanos indecisos que todavía tienen muchas preocupaciones, y lo que nosotros queremos no es... Yo quiero, tomando la palabra que ha dicho Alejandro de la posición frente a Petro, ha dicho Alejandro en una intervención anterior que este proyecto va a derrotar a Petro. Entonces yo prefiero decir este proyecto de centro va a derrotar al uribismo contundentemente. Y digo eso para decir que yo sueño con un país en el que en los debates presidenciales no se tarde 15 minutos hablando de expresidentes, sino que vamos a hablar de los jóvenes que están allá en las calles, que no creen. Darle la orden a nuestros borregos, como los antiguos politiqueros que creían que la gente llega a votar por el que ellos dicen. No creemos en esa clase de política, pero sí darle un mensaje a los indecisos ciudadanos libres que puedan decir, venga, aquí hay una gente seria, como Sergio Fajardo, como Jorge Enrique, como Juan Fernando Cristo, como Carlos Amaya, que están allí, que le dan seriedad o le dan una mayor profundidad y contenido a ese programa, que despejan unas dudas y que además harán equipo allí, y creo que ese es lo que estamos buscando, no diciendo yo saqué 452,000 votos, no estoy diciéndole esos votos se los voy a poner a Rodolfo, no, yo creo que él ya conectó, además yo creo que va a ganar con o sin nuestra ayuda. Yo lo que creo es que estamos tratando es de darle a ese programa una seriedad, una rigurosidad para que pueda, cuando pase a ser gobierno, pues generar las transformaciones que quiere Colombia. Y en ese camino también creo que lo que ha dicho Luis Ernesto, de que podamos después de elecciones unir a Colombia, de que podamos generar esas transformaciones, que las propuestas de cambio podamos unirnos para que esas transformaciones se den, yo creo que es el camino correcto. Y yo, bueno, respeto profundamente a quienes están hoy con Petro, como también esperamos respeten la posición de quienes estamos hoy intentando este acuerdo con Rodolfo, y que bueno, que gane el país. Lo que Colombia eligió es cambio, y bueno, ahora Colombia debe escoger qué tipo de cambio quiere, y nosotros le estamos dando contenido y respaldo a ese cambio que está proponiendo el ingeniero Rodolfo Hernández. Lo cierto, Claudia, es que en Boyacá el ingeniero Rodolfo obtuvo 321,000 votos. Todo el departamento de Boyacá, sí, y hace parte, pues, donde el excongresista Carlos Amaya y el gobernador, pues, es muy fuerte electoralmente. Entonces, de alguna manera ahí se ve algún tipo de mensaje. Vamos a marcar una primera pausa a comerciales. Con un mensaje a todos nuestros televidentes: si buscan el numeral o hashtag tracking presidencial o tracking presidencial RCN, ahí pueden irse enterando para que ustedes vayan haciendo esos análisis. Es interesante tener información. Miren, la información es lo más importante para tomar decisiones. Los números es interesante verlos, pero también escuchar a personas como a nuestros invitados que tenemos hoy. Ambos ángulos de opinión, una pausa comercial y ya volvemos a la segunda parte de este programa de la noche. Estamos con dos candidatos, bueno, dos políticos muy reconocidos en Colombia. Cada uno de ellos adhirió a una de las candidaturas que pasó a la segunda vuelta electoral. Luis Ernesto Gómez recientemente, hace una semana, se fue para donde Gustavo Petro, y Carlos Amaya pues hace parte de la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández, Claudia. Sí, no, y esa fue la noticia hoy. Estamos esperando qué va a decidir el es candidato a la presidencia, Sergio Fajardo. Mire, los dos han planteado un tema que es muy importante. Los dos han dicho, mire, de cara a la segunda vuelta, en esta primera vuelta, la gente votó por un cambio, definitivamente por un cambio. Los dos candidatos se plantean como un cambio, y los dos candidatos han hecho un énfasis muy importante en el tema de la corrupción.
teniendo en cuenta que la corrupción es precisamente uno de los problemas que más tiene en desespero a los colombianos. La corrupción, el mal grande de los colombianos, según además también los sondeos y todos estos estudios de medición. Pero los dos se plantean con el tema de la corrupción. Claro, Claudia, y paradójicamente ambos candidatos se acusan mutuamente de corruptos y le dicen al otro que no representa el cambio, que son más de lo mismo. El congresista Carlos Amaya, quiero saber usted qué piensa de eso, cómo es eso, qué pueden pensar los votantes cuando ambos candidatos se están acusando mutuamente de las ideas que ellos defienden. Bueno, lo primero es que yo no pertenezco a la campaña de Rodolfo Hernández, es una precisión que me parece relevante, estamos construyendo un acuerdo con mis compañeros. Pero usted dijo que después de las elecciones del domingo iba a adherir a la campaña de Rodolfo Hernández. Pero eso no hace parte de la campaña de Rodolfo Hernández, estamos en ese proceso de construir un acuerdo, uno no adhiere porque sí, porque alguien es gratis, porque alguien le echa buenos chistes o porque, como diría alguien, de gratis, y estamos en el ejercicio no de pedir algo para nosotros, sino de construir un programa y de darle unas claridades a Colombia y de aclarar algunas cosas. Frente a las descalificaciones de los candidatos, mire, yo ayer estaba recibiendo exaltaciones del petrismo, nunca me había sentido tan reconocido por el petrismo, todos me escribían con mucha generosidad, invitado a estar con Petro. Y hoy que anuncié que estaba haciendo parte de este ejercicio y este esfuerzo de fortalecer ese equipo, esa propuesta programática de Rodolfo, entonces ya me volví el peor bandido del planeta y el odiado del petrismo. Yo creo que eso tiene que cambiar y yo creo que un poco hay que dar ese ejemplo de que esto no se puede convertir en eso, en ese nivel de agresividad. Yo de verdad creo que Colombia necesita reconciliarse y unirse. Yo de verdad creo que Colombia necesita hacer un acuerdo nacional entre las visiones de cambio para gobernar y sacar adelante las transformaciones que necesita Colombia. Así que no voy a caer en ello, en decir allá está tal o cual. Yo creo que la ciudadanía entiende y la ciudadanía hará su propio análisis de cuál es la opción de cambio que quiera, y cada propuesta y cada candidatura tiene la manera como enfrentar la corrupción. Rodolfo Hernández incluso para decir que necesitaba tomar acciones de fondo es que propone esa conmoción interior, y que en la reunión de hoy hemos dicho hay que de alguna manera respetar la Constitución, no de alguna manera, hay que respetar la Constitución y buscar las maneras de hacer esas reformas urgentes que necesita Colombia para atacar este mal que sin duda es el gran mal, y que hoy Colombia, y en las elecciones pasadas Colombia también respaldó al ingeniero porque representa eso, es la lucha anticorrupción, que también la representa el Partido Verde con la consulta anticorrupción, y la representó y la lideró Claudia López y muchos otros. Hoy es una de las principales preocupaciones de los colombianos, así que yo no creo que haya que caer en el error de descalificar a los demás. La ciudadanía podrá elegir y sabe quién está con quién y cómo presentan esas propuestas, y bueno, avanzar a que los ciudadanos conozcan propuestas y no descalificaciones. Claro. Pero eso es lo que usted quizá le diría a la campaña de Rodolfo Hernández, porque el ingeniero aquí en el programa lo dijo, es que yo no soy el que estoy con Benedetti, con Roy, con Piedad. Y desde la campaña de Petro le destacan todo el tiempo el juicio que tiene el 21 de julio por un caso de unas contrataciones. Entonces, ¿quién está libre? Porque finalmente todos sabemos que en este momento Piedad Córdoba, que a pesar de que es que nos fueron cambiando el relato. Y ahora, supuestamente entonces, quienes atentaron en el pasado contra la gente, quienes secuestraban, extorsionaban, quienes asesinaban, ahora supuestamente entonces son los dueños de la paz. Y nosotros, la mayoría de los colombianos, que nunca en la vida hemos empuñado un arma para atentar contra nadie, somos disque los amos de la guerra. No, yo ese cuento no me lo dejo meter, porque es que yo en mi vida he empuñado un arma para atentar contra alguien. Totalmente diferente a lo que hiciste vos. Entonces yo sí tengo autoridad moral para hablar de paz. Y yo sí creo en la paz. Y yo lo he dicho que voy a dar cumplimiento a los acuerdos de paz con las FARC. Pero voy a hacer que las FARC cumplan, porque las FARC no han cumplido. Entregaron solo el 50% de las armas. Tus amigos, tus aliados, solo el 50% de las armas. Las rutas no las entregaron, ahí están las disidencias FARC felices. No han reparado,
a una sola víctima y no han entregado un solo peso de los bienes adquiridos por el narcotráfico, la minería ilegal y el secuestro. Tus amigos, a los que tanto has defendido, como defendiste a Santrich, a Márquez y a todos ellos. Entonces, a mí que no me metan ese cuento, y esa teoría que han tratado de implementar muchos de ustedes con el famoso tema de la transferencia de la culpa, que es que todo lo que hicieron, tanto paramilitares como guerrilleros, que para mí son igual de despreciables los dos, paramilitares y guerrilleros, terminando siendo lo mismo, extorsionistas, secuestradores, asesinos dedicados al narcotráfico. Y en últimas, ¿qué terminó pasando? Que esa teoría de la transferencia de la culpa es que todo lo que hicieron era por culpa de toda la sociedad. Pues no nos dejamos seguir metiendo ese cuento. Aquí lo que hay que hacer es poner las cosas en orden, poner otra vez las cosas en orden. Ese tiene que ser el mensaje para Colombia. La apartaron. Piedad Córdoba hasta el momento sigue siendo senadora electa del pacto y el Ministerio Público de Honduras tiene un proceso de lavado de activos por lo de la maleta con $63.000. Los líos de Benedetti no son menores. El mismo Roy Barrera, recordemos que también tiene un caso por presuntos actos de corrupción en la Corte Suprema de la Escuela Superior de Administración Pública, por su actuación en la Escuela Superior de Administración Pública. Benedetti está en un proceso de investigación muy serio. Hay dos procesos bien importantes. Uno en la Corte Suprema de Justicia por presunto enriquecimiento ilícito. Ese proceso se encuentra un activo en el despacho de la magistrada Cristina Lombana. Y tiene un segundo proceso de extinción de dominio en la Fiscalía que también se encuentra activo. Y el ingeniero de cara a un juicio el 21 de julio. Entonces le quiero preguntar a Luis Ernesto, todas esas acusaciones desde el petrismo al ingeniero, cuando el petrismo está abrazado también a unas personas muy cuestionadas. Entonces la misma pregunta, ¿va a proponer lo mismo que propone el doctor Amaya de, mire, no nos ataquemos más, o va a seguir el ataque? Es que ya lo propuso Gustavo Petro. Y ya lo propuso el mismo ingeniero Rodolfo. Yo creo que aquí esa es la línea para el país. Hay que lograr que dos propuestas de cambio. Hay un cambio más conservador, evidentemente, las zonas del país andino, que están marcadas por un voto más tradicional, más conservador, seguramente por temores a algunas de las propuestas o de lo que ha representado Gustavo Petro a lo largo de su historia y de vida política, expresaron un voto en favor de Rodolfo Hernández, expresaron un voto en favor de Federico Gutiérrez. Hoy se aglutinan algunos de esos votos, una propuesta de cambio con un énfasis en justicia social, con un énfasis en procesos de reparación, digamos, y de reconstrucción de lo que fue el acuerdo de paz, también de educación pública. Entonces hay dos modelos de cambio y lo que necesitamos es que los colombianos conozcan las propuestas, en medio de los ataques, en medio de tratar de avivar. ¿De qué me hablan? Si Alfonso Prada, director del SENA, cuestionado e investigado por la defraudación al SENA por dejar 40 elefantes blancos en una construcción que nunca se terminó, es su jefe de debate, el abogado defensor de Santos. ¿Qué película nos quiere dibujar? Los votos allá en La Picota, el pacto de La Picota, tanto que se hacían agua a la boca señalándonos a todos los contradictores como si fuéramos paramilitares, poniendo en riesgo la vida de uno y de sus familias, ahora están con ustedes con una falsa promesa de libertad. Entonces, si ustedes hubieran ganado en primera vuelta, que fue la pretensión que tuvieron, y no lo lograron, siguen con el mismo 40. Entonces, déjeme decirle que nosotros no le hemos dado ningún abrazo, porque los seguidores míos, afortunadamente, mi votación, que es la más grande en la historia de una mujer no progresista, al Congreso de la República, es de gente que seguramente su mayor anhelo es seguir viviendo en libertad. Por eso me encantó un sticker que dice a desempacar, porque la cantidad de negocios frenados por cuenta de la llegada de un personaje como Petro, ¿qué ha hecho Petro en su vida? Fuera de pelechar en la política tradicional, ¿cuál es la empresa que ha construido Petro? ¿Cuántos empleos ha generado? Aterricemos en la realidad, Forma. No más mentiras a la opinión pública incauta, ingenua, a una juventud que ustedes tienen hipnotizada con odio y con falsas promesas. Los temores por el uno y por el otro. Hay algunos que dicen, por ejemplo, hay que tener enorme temor con el ingeniero Rodolfo Hernández, que propone una conmoción interior, que no sé qué. Ahí lo que hemos visto es que ha venido como cambiando las propuestas día a día, y por eso es que queremos escuchar propuestas. Queremos escuchar las propuestas. No, al contrario, no diga mentiras. Dicen que hay que tener miedo con Gustavo Racho Piedros y Rancia Narquis. Para las personas que lo necesitan, de 500.000 pesos, cómo se va a financiar, porque también hay preocupaciones sobre eso, cómo lo vamos a hacer,
qué equipo técnico, qué equipo económico está rodando esas propuestas. Lo mismo seguramente que va a hacer el equipo del ingeniero Hernández. Y si decide el ex candidato Sergio Fajardo, si decide Carlos, si deciden finalmente rodear esa alternativa del ingeniero, pues lo que queremos es que se escuchen las propuestas. Y lo que yo sí creo es que las grandes transformaciones que propone Gustavo Petro solo son posibles si convoca sectores distintos a los tradicionales de la izquierda. ¿Por qué cree que Gustavo Petro está bajando, digamos, desde mayo a hoy ha bajado 8 puntos porcentuales? ¿Qué es lo que está pasando con Gustavo Petro? Porque Gustavo Petro lo único que ofrece es lo mismo de siempre. Es el populismo de izquierda que construye una realidad paralela. Y esa realidad paralela inexistente es la que le vende a seguidores incautos, hipnotizados. No puede ofrecer nada distinto quien fuera uno de los asesores económicos de Hugo Chávez. No genera ya nada, ninguna pasión. Él creció hasta un techo y va a empezar a descender. No solo en el Congreso de la República para tener mayorías y tramitar leyes, que son muy importantes, sino especialmente porque los grandes cambios de país, las grandes transformaciones, implican el concurso de todas las fuerzas sociales, de la confianza entre los colombianos, y la confianza es imposible construirla si todo el día estamos desconociendo al otro, agrediendo al otro por pensar distinto, sindicándolo de corrupto, el corrupto es el que está aquí, el corrupto es el que está allá. Y yo sí creo que es un muy buen ejemplo, algo de exaltar que Carlos esté ¿Ven la cara de Carlos Amaya o Anaya? La cara de Carlos Amaya, estamos tomando una decisión, como le decía Carlos, este man que porque creemos en un programa, porque creemos en una visión de país. Yo claramente una visión de país que se asemeja más a la que propone Gustavo Petro. Carlos está en ese proceso allá, y que exista dos alternativas de país, que no tienen que ser enemigas para pensar distinto, no tienen que ser enemigas para proponer cosas distintas, pero que donde haya coincidencias sean capaces de construir. Yo creo que eso es una gran noticia que nos deja esta elección presidencial, que tenemos que ser capaces, todos los líderes públicos, todos los dirigentes, de seguir en esa tónica y de evitar y de condenar el ataque a la persona. Uno puede controvertir las ideas, uno puede debatir las ideas, y seguramente con Carlos nos vamos a encontrar en momentos donde debatiremos las ideas con toda la vehemencia, con toda la convicción, cada uno de orillas distintas, pero sin agredirnos, sin ser enemigos por pensar distinto. El tiempo se nos acabó, qué pesar, porque estaba muy buena esa conversación, pero el tiempo se nos acabó. Pero es que uno lo oye a ustedes dos, y aquí no habría dos campañas, aquí habría, pero esa no es la realidad. Entre los candidatos las cosas no están así. Vamos a ver qué pasa. No, pues unas acusaciones durísimas, en fin. Pero bueno, vamos a seguir viendo qué pasa en estos próximos días. Tiene razón Claudia Gurizati, las cosas no son tan suaves. Al doctor Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, muchísimas gracias. Gracias, Claudia, gracias por la invitación, y a todos los televidentes, muchas gracias. Un abrazo para Luis Ernesto. Y a Luis Ernesto Gómez también, muchísimas gracias al exsecretario de Gobierno de la capital colombiana, de Bogotá. Gracias. Claudia, un saludo a todos los televidentes. Jefferson y también a Carlos, un abrazo. Nos volveremos a llamar. No, qué paz tan impresionante en este programa. Ojalá si estuviera la que sigamos dando ejemplo. Muy bien, están dando ¿Cuál ejemplo. paz? Eso están actuando. Estamos a 17 días. Sí, estamos a 17 y faltan 17. Antes, de todas maneras, de irnos a comerciales, queremos presentarles a ustedes la ficha técnica del tracking presidencial. Aquí está.